Cuando tenía 12 años, una feria de libro vino a mi escuela por la celebración de San Jordi, San Jorge para los amigos, y mi madre me dio dinero para comprarme un libro, uno solo. Después de analizar todo lo que podía analizar un niño de 12 años, tenía dos libros enfrente de mí, ambos de Stephen King. Uno era la novela preferida de los amantes de gatitos en internet, Cementerio de Animales, y la otra era Buicocho. Cuando era todavía más chico, había visto un fragmento de Cementerio de Animales en el 5 y me llamó la atención la historia. Y, por alguna pendeja razón, me llevé Buicocho. Hasta ese día no puedo entender por qué. Todo era felicidad hasta que abrí el libro y me puse a leer. 15 minutos después, cerré el libro. Respiré hondo y me puse a ver televisión. No había entendido una mierda. Supongo que es normal cuando alguien muy joven trata de leer un libro complejo, pero aún así, leer Buicocho fue más confuso que una charla de sexualidad a esa edad. Unos años más tarde, cuando ya estaba en mi año final de secundaria, decidí darle a King otra oportunidad. Esta vez con un libro un poco más conocido y también más violento, Misery. Acabé el libro en una semana. De ahí todo fue para abajo. La mayoría del tiempo libre que tenía en la escuela me la pasaba con un libro en la cara, obviamente de Stephen King. Y mis amigos apuntaban la merecida observación de que la editorial que se llama De Bolsillo sacaba libros que podían usarse para aplastarle la cabeza a alguien. Ya pasaron unos cuantos años y mi pequeña biblioteca ha aumentado de 2 a 11 libros. 12 si contamos Under the Dome, pero eso fue tan malo que se lo di a la chica que me gustaba en preparatoria. Obviamente eso nunca llevó a nada, el libro es demasiado malo. Pero bueno, ¿para qué mierda estoy contando la historia de mi vida? El chiste de esto es que Stephen King no me quitó cientos de pesos de la nada. Es obvio que soy uno de los millones que han caído en sus libros por la extensa publicidad que le han dado sus películas. No importa si esta fuera buena o mala. No voy a hacer una biografía a King. Hay muchos documentales que explican su vida mejor de lo que yo lo haría. Pero ahora ha salido de las sombras un hombre japonés y su peculiar forma de dibujar espirales. Por supuesto me estoy refiriendo al hombre que ahora mismo está cargando la pesadísima piedra que es ser un representante del terror en Japón. Por supuesto que me estoy refiriendo a Ito Junji, Junji Ito para los amigos. Es obvio que este peculiar autor no se lo de la nada, ya que sus primeros trabajos los hizo en los años 90, cuando su trabajo principal era ser dentista. Y eso es lo máximo que voy a explicar de la vida del artista. No es por ser irrespetuoso con las biografías, pero bla bla bla. Tu amiga tiene esta playera y se cree multicultural. Ya a partir del 2015 fue cuando la gente de todo el mundo empezó a leer sus trabajos y, como a cualquier creador de terror, lo empezaron a comparar con Stephen King. Esto tampoco es algo nuevo y es tan repetitivo que ya empieza a molestar. Tan solo en Japón podemos nombrar a varios que se les ha hecho la comparación: Koji Suzuki, Motegi Sayaka, Shintaro Kago, Ryo Haruto y sobre todo Umesi Kazou, cuya obra Hyoryu Kyoshitsu Hyoryu Kyoshitsu inspiró a cientos de mangakas en Japón, incluido a Ito. Sin embargo, Junji Ito es un poco diferente, y esta comparación tiene mucho más sentido que otras. Esto es Apocalipsis, y es la cuarta novela que Stephen King escribió, ya bien sentado como un escritor famoso. En el 78 terminó de escribir la novela, pero su editor le dijo que imprimir y distribuir un libro de ese tamaño iba a ser muy caro, y al final la gente no lo iba a comprar. Entonces King sacó de su bolsillo una hacha y la partió más o menos unos 400 páginas, y se vendieron como la primera versión de The Stand, y aquí en México lo tradujeron como La Danza de la Muerte. Unos 12 años más tarde la novela sería liberada como su creador la había parido. En México sería traducida como Apocalipsis, y el total de páginas subiría a 1500. Es bastante largo, en unas partes se atasca y es frustrante. ¿Saben cuál otra novela o bueno, manga es larga y en unas partes se atasca y es frustrante? Exacto, Uzumaki. Estoy hablando un poco mal de ellas, pero no me malentiendan. Las dos son excelentes obras que necesitan ser analizadas por todo aquel que le gusta el terror. De hecho, es el punto perfecto para empezar a analizar y comparar la obra entera de ambos autores. Como ya mencioné antes, Apocalipsis es una obra extensa y, por si no lo saben, cuenta la historia de un virus que se escapó de un laboratorio y cómo el caos llevó a dos bandos que se formaran: el bien y el mal. Es una sinopsis un poco escueta, pero esa es la base de la obra. Lo interesante es que a pesar de tener 1500 páginas, los personajes no se desarrollan tanto como en otras novelas aquí, por ejemplo It. Por supuesto, no puedes escribir algo tan largo sin darle importancia a los personajes y a su respectiva historia. King no escribió personajes mediocres. Sin embargo, cuando uno pasa las 200 páginas, todo el trasfondo, toda la historia y todas las relaciones que los personajes tenían antes del apocalipsis empiezan a desaparecer, y por una buena razón. Realmente no importa. No importa su pasado, ni quién eran cuando el tiempo de la novela empieza. Cuando empieza el apocalipsis y todos empiezan a morir, su historia no vale la pena ser retomada, y solo es mencionada cuando es sumamente necesario.
Los personajes simplemente se vuelven personas que quieren trasladarse a cualquier lugar seguro, sin importar su aspecto o motivos o gente que dejan atrás. Incluso en algunos momentos es difícil distinguir a varios personajes porque estos tienen un objetivo en común. En la otra mano tenemos Uzumaki. Creo que es más probable que hayan leído esta Apocalipsis, pero aún así. Resumen express. En un peculiar pueblo japonés está una chica que nunca se había cuestionado nada. Esto hasta que su novio se da cuenta de que el pueblo está corrompido por las espirales. Esto empeora cuando el padre del novio empieza a obsesionar con todo tipo de espiral. Se obsesiona tanto que al final quiere convertir su cuerpo en una espiral y al final lo consigue. ¿Qué están haciendo? Vayan a leer el manga. Ok, ¿por qué te atreviste a hacer un video comparando estos dos? Bueno, como sabrán, Junji Ito es un maestro del dibujo. Sus ilustraciones son de las cosas más horriblemente perfectas que he visto en mi vida. Ilustraciones que cagaron miserablemente el estudio que adaptó sus obras a anime. Incluso las que no son enteramente horribles te dejan un gusto amargo, como si fuera algo que no deberías estar leyendo. Sin embargo, sus personajes principales no suelen llamar demasiado la atención. Esto se ve mejor en el dibujo, ya que su diseño de personajes es bastante blando, comparándolos con varios personajes del manga y anime. Obviamente, hay varios estilos de dibujo, y cada autor decide cómo retratar a sus personajes. Pero los personajes de Ito son sumamente parecidos a los que tenemos en mente cuando pensamos en una persona asiática. Son simples y bellos. Pero, sobre todo, no se diferencian de otros personajes del autor. Incluso la protagonista de Uzumaki se parece a la protagonista de otro mangadito, Tomie. Y esas dos no se diferencian de otros personajes femeninos. Lo mismo con los masculinos. Todos están basados en lo que sería una cara asiática común. Común en comillas porque hay muchos tipos de caras. Eso es porque no importa cómo lucen los personajes ni sus historias pasadas. Lo único que importa es la situación a la que son sometidos. ¿Ya empiezan a ver las similitudes? En ambas obras, lo que importa son las situaciones a las que son sometidos los personajes. Con Junji Ito es el brutal body horror, y con King es la crueldad característica con la que suele escribir. Sin embargo, hay muchos autores que llevan haciendo esto por generaciones, y estas similitudes pueden aplicarse con pocas obras. Aquí es cuando llegamos a las ediciones de formato. Los que conozcan un poco de la bibliografía de King sabrán que a pesar de que sus obras estelares son los libros medianos y extensos, donde más se le saca jugo a su creatividad es en sus novelas cortas o en sus cuentos cortos. No hace falta investigar mucho. Si vemos una lista de todo lo que ha escrito el cabrón, nos daremos cuenta que una buena porción de su obra entera son recopilaciones de cuentos. Cuentos que ha publicado en una variedad de revistas a lo largo de los años. No es de extrañarse. Si te gustó una película basada en un escrito de Stephen King, probablemente sea una adaptación de uno de sus cuentos. Los Langoliers, Los Niños de Maíz, 1922, La Niebla y su serie de mierda, Habitación 1408, El Boogeyman, Maximum Overdrive. ¡Tengo la máxima potencia! ¡Yeah! Bueno, esa no, pero aún así está basada en un cuento suyo, así que bueno, la trituradora, la lista sigue. Uno de sus cuentos más importantes que tiene King es el ya mencionado Hijos de Maíz. Su primera película fue una de las tantos iconos de terror en los años 80 y posteriormente no solo se dio 1, ni 2, ni 3, sino 10 balazos en el pie con películas horribles. Sin embargo, ninguna película de mierda nunca le quitará lo ágil y brillante que es el cuento. Lo interesante es que Junji Ito también se destaca mejor como ilustrador y escritor en sus relatos cortos. Si observamos todo su trabajo, nos daremos cuenta que casi todos son recopilaciones de sus relatos cortos, que han sido rescatados de las revistas en las que publicaba. Unos de ellos más increíbles como Slug Girl, Lizzie Wright, La Ventana de al lado, La Casa de los Títeres y mi favorito del autor, Hello Dollies. La historia del manga cuenta la historia de una enfermedad que convierte a las niñas en muñecas. Eventualmente, a una familia le llega la maldición, pero los padres se niegan a quemar a la niña, que es lo que todos están haciendo. Conforme pasan los días, la niña se va transformando hasta que los padres se ven forzados a quemar a su hija que está todavía viva y sufriendo. ¿Saben lo mejor de todo esto? La historia se desarrolla en 6 páginas, 6 malditas páginas, y es la historia que más me ha fascinado de Junji Ito. Tan solo en 6 páginas el autor logra sentir empatía por los padres y tristeza por la niña. Nos hace preguntarnos qué haríamos en esa situación y al final nos horroriza con la increíble ilustración del panel final. Ambos autores son excelentes al hacer personajes express y los desarrollan de manera que al final nos sintamos mal y nos dejen un sabor de boca amargo. No hay duda alguna que ambos toman inspiración de autores un poco más viejos. Los dos tomaron inspiración de Poe y bueno, todos los autores esos. Pero sobre todo, su forma de escribir hace recordar a uno de los autores más famosos de todos los tiempos. Pero sobre todo,
Su forma de escribir hace recordar a uno de los autores más famosos de todos los tiempos, Lovecraft. No porque tengan los mismos dioses ni porque las tramas sean repetidas, como ha pasado con muchos autores a lo largo de los años. Al final todo se relaciona con alguien más. Las obras de los dos son muy parecidas en sus finales. Tomemos de nuevo a Uzumaki y a la obra más famosa de King, It. Este video no tiene spoilers, así que no se preocupen si están atrapados entre las 1500 páginas de It, pero al final de este se da a entender que todo está controlado por alguien más. Y cito, con toda claridad, oyó la voz del otro, aquello, que le había dado origen a un vivir. Ok, es muy simple, pero aún así, es mi punto. Es teóricamente el mismo concepto en varias novelas visuales de Ito. Al final de Uzumaki todo se relaciona con un tipo de deidad que controla todo, que controla todos los espirales y a todo el pueblo. Al final de Gio, el gas parece ser controlado por una fuerza mayor, alguien, un tipo de demonio que está controlando todo lo que está pasando con los peces. Esto lo vemos cuando el protagonista llega al circo. Y la lista sigue. Todo se basa en lo que parece ser un homenaje al estilo de Lovecraft. Claro, Stephen King tiene la columna vertebral de casi todas sus novelas en su obra maestra, La Torre Oscura, pero aún así se nota perfectamente la inspiración de ambos. Al final de cuentas, ambos autores son excelentes en lo que hacen y todos deberíamos tratarlos como se merecen, incluso si sus adaptaciones en el mundo del cine o anime son tratadas con muy poco respeto. Ya ha salido el trailer para la segunda adaptación de Apocalipsis y ya se confirmó la adaptación de anime a Uzumaki. Esperemos que les den el trato que se merecen esta vez. Si les gustó el contenido, por favor denle un me gusta y dejen un comentario con sus opiniones en el video. Una sincera disculpa si tateo a los autores muy rápido. En un futuro pienso hacerles un video propio, pero por ahora se me hace bien. Bye bye. Enjoy the rest of your weekend. Don't mix your drugs. Have a good time.